El Maxor es el libro de rezos que usamos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. La palabra Maxor quiere decir ciclo. Joser es retornar, regresar. Joser Bichubá es regresar en arrepentimiento, ¿no? El concepto del retorno a Dios está asociado con la Teshuvá, pero también con el verbo Lachzor. Pero el Maxor se llama así porque su uso es cíclico. Es un libro de oraciones que no lo usamos cotidianamente, como es el caso del Sidur. El Sidur es el libro de oraciones que usamos todos los días y también en Shabbat. Existen Maxorim de otras festividades, como la de las 3 fiestas de peregrinación. Sin embargo, en los últimos años ha habido como una simplificación y de hecho cuando hablamos del Maxor sin aclarar de cuál se trata, nos estamos refiriendo al Maxor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. ¿Por qué tener un libro diferente de plegarias? Porque hay una diferencia en las plegarias, en el contenido de las plegarias, que amerita tener un libro aparte. Si tomamos, por ejemplo, el Sidur, que es el que estamos más familiarizados, ¿no? El Sidur tiene el rezo de todos los días, tiene los rezos de Shabbat, y tiene los rezos que se agregan en fiestas o en ocasiones especiales. Entonces, con la estructura o compartiendo, por decirlo de alguna manera, con la estructura de Shabbat, se hacen los cambios específicos cuando se trata de ciertas fiestas especiales. ¿Ok? Sin embargo, lo de Rosh Hashanah y Yom Kippur es tan diferente que amerita otro libro. Imagínense en nuestro Sidur azul, el que usamos los sábados, que tiene como 500 páginas, y nuestro Maxor de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que tiene como 500 páginas. Posiblemente si tuviésemos que tenerlos todo combinado en un solo libro, podrían decir, wow, sería estupendo, tenemos todo en un solo libro. Sin embargo, claro, ese libro pesaría 5 kilos, ¿no? Puede ser un libro de 1000 páginas. De allí entonces la necesidad de tener un Maxor, un libro específico con las plegarias de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Ok? Este es el que tenemos nosotros desde hace como 7, 8 años de pronto, no recuerdo con exactitud cuándo nos pasamos a este, que es el primo hermano del que usamos los sábados en la mañana para Shabbat. A diferencia del Sidur, que hay una gran cantidad de ediciones y de versiones, tanto en lo que hace a viernes en la noche, sábado a la mañana, Sidur diario, etc. Con el Maxor es más complicado, porque el Maxor es un libro, primero que obviamente es un esfuerzo titánico producir un Maxor para usarlo finalmente 3 días al año, ¿no? Los 2 de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y es un libro con una carga teológica, si quieren, mucho más intensa que los otros. De verdad es un esfuerzo titánico el producir un Maxor, por lo tanto hay mucha menos disponibilidad en lo que hace a contar con una edición del Maxor que sea amigable o que reúna todos los condicionamientos. El que usamos nosotros fue, como ven, la traducción castellana, que es una obra titánica del rabino Mordejai Ederi, de bendita memoria, y todo el concepto lo hizo el rabino Marshall Meyer, también de bendita memoria, y como ven abajo es una edición del año 1967. Este Maxor se editó en su versión original en hebreo y en inglés en Estados Unidos por la United Synagogue, que es la Unión Mundial de Sinagogas Conservadoras. Y entonces se consiguieron en esa época de imprenta, todavía en las imprentas tradicionales, se consiguieron las placas en inglés y lo que hubo que cambiar fue el español, que igual sigue siendo una tarea verdaderamente titánica, pero del 67 a la fecha no ha habido ninguna edición del Maxor en español
que se encolumna en las corrientes liberales del judaísmo. ¿Okay? Por eso, cuando hace 8 o 10 años decidimos que era hora de tener un Maxor completo, el que teníamos anteriormente le faltaban muchas cosas, y los memoriosos recordarán cómo teníamos que pasar de la hoja al suplemento, y el suplemento a la hoja, y la gente se cansaba de esa dinámica, y tenían razón, porque lo lógico es tener todo en un solo libro, como debe ser. Cuando evaluamos, decía, hace 8 años las opciones, encontramos que esta, por más que tiene más de 50 años, en ese momento un poquito menos, seguía siendo la mejor opción. ¿Okay? Hay algunos intentos por tener un Maxor más dinámico. El pro de este Maxor es que es un Maxor completo, completísimo. Otro pro es que tiene buenas notas y explicaciones adicionales. Las contras son que no tiene fonética, y por ahí la traducción al español es una traducción de hace 50 y pico de años, ¿no? Así que es un español que ya suena a veces un poco extraño, difícil, ¿no? Así que quién sabe si en los próximos años sale una nueva edición. Sé, como le dije, sé que hay cosas en proceso, pero de ahí a que se hagan realidad y que sean viables hay mucho trecho. ¿Ok? Así que eso en realidad en relación al Maxor que tenemos, y por qué es importante entonces cuando hablamos del Maxor. ¿Ok? Hay una J en el medio de la palabra Maxor, que es una J que en hebreo hay que pronunciar fuerte, casi salivando. ¿Ok? Maxor. ¿Ok? Entonces, importante. ¿Ok? No absorberla y hacer como que no está, sino enfatizarla. Muy bien. Muy bien. Hablemos un poquito de la liturgia. ¿Por qué una liturgia específica? La liturgia tiene como objetivo expresar, acompañar la particularidad, lo especial del día. Si todos los días rezásemos lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre un día común, un día de fiesta, un día de duelo, un día sagrado? El objetivo de la liturgia es manifestar entonces esa particularidad que tiene el día, ¿no? Y eso se hace mediante la elección de determinadas plegarias, quitando algunas plegarias que no son apropiadas, añadiendo nuevas, modificando las existentes. Y un tema muy importante que habrán apreciado posiblemente es el tema de la música, lo que en hebreo se llama el nusach, la cantilación. Yo recuerdo al principio la gente se quejaba, me decía, ¿por qué en Rosh Hashanah cantamos el Kadish con otra melodía? Justamente, porque así como no se debería hacer igual en Shabbat que en fiesta, tampoco debería hacerse igual en Rosh Hashanah o en Yom Kippur. En este desarrollo, acuérdense que la plegaria en la tradición judía es un desarrollo no solamente que empezó relativamente tarde, acuérdense que mientras estuvo el templo era el sacrificio la manera formal de comunicarse con Dios, así que tenemos un proceso que tiene unos 2000 años menos, pero que fue cobrando vigencia, y como vamos a ver claro, se ve muy claro en la liturgia de Rosh Hashanah, durante la época rabínica y mucho durante la Edad Media, y la parte musical mucho después todavía. Entonces, la melodía diferente marca también que estamos en presencia de una ocasión distinta. Por eso habrán visto que Rosh Hashanah y Yom Kippur tienen una melodía especial, ¿ok? Que pretende marcar entonces esta dinámica de cómo fluyen las plegarias. El segundo tipo de cambio que tenemos son modificaciones puntuales a las plegarias, que son sutiles. A veces la persona no familiarizada con el texto ni siquiera las percibe. Y hay cambios que se dan durante los 10 días que van de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por ejemplo, un par de casos donde el texto dice a
a El Akadosh, por ejemplo, Él es Dios, se cambian por Amelech HaKadosh, el Rey Santo. ¿Por qué? Porque una de las ideas centrales de la liturgia de Rosh Hashanah y de los 10 días de Teshuvah es la proclamación de Dios como Rey del universo. Entonces se enfatiza el tema de Melech, y sobre esto vamos a volver bastante en los próximos minutos. Otro cambio muy habitual en el Kadish, que es un tema, los que tienen que decir Kadish a veces se confunden o no prestan atención. La palabra Leelá, cuando decimos Leelá min kol birjatá, ¿ok?, se cambia por Leelá uleelá, en lo alto. El uleelá enfatiza en lo alto y muy alto. Recuerden que uno de los temas centrales también de la liturgia de Rosh Hashanah y Yom Kippur es esta idea de Dios con su poder muy por encima de lo humano, mucho más distante. Este Dios que nos juzga es un Dios que está muy distante, muy alejado, muy elevado de lo humano. Sobre eso también vamos a volver, ¿ok? Pero estos pequeños cambios en la liturgia marcan precisamente esta idea de mostrar aspectos litúrgicos que son parte de lo habitual con pequeñas modificaciones, sutiles modificaciones para reforzar el mensaje que se quiere enviar. Hay agregados a plegarias, ¿ok? En ciertas plegarias fijas o que fluyen habitualmente se le agregan ciertos párrafos. El mejor ejemplo es en la Midá, donde se agregan algunos pasajes que hacen referencia a conceptos del día. Aquí les pongo, por ejemplo, Zohreinu Lejaim. Zohreinu Lejaim, ¿ok? Recuérdanos para la vida, pidiéndole a Dios que nos inscriba en el libro de la vida. O Besefer Jaim Brahave Shalom, ¿sí? En el libro de la vida, bendición y paz. Entonces, en medio de la Midá se agregan estas frasecitas sueltas, ¿ok? Se agregan estas frasecitas sueltas que otra vez refuerzan el concepto que se quiere enviar. Y finalmente, hay plegarias especiales, y a esto nos vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de hoy, ¿no? ¿Cuáles son estas plegarias especiales que se meten o se acomodan dentro de la plegaria, pero como unidad, no como frasecitas, como marqué en el caso anterior, sino como plegarias especiales, ¿ok? Entonces, a esto es a lo que tenemos que estar atentos desde nuestra experiencia sinagogal para aprovecharla al máximo. Por eso, como me gusta decir a mí, la gente resulta paradójico que el día que más gente viene a la sinagoga, Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando es la plegaria más intensa. Es como que si tú quieres hacer ejercicio, comiences queriendo correr la maratón. ¿Ok? Debería ser al revés, debería estar familiarizado con la plegaria diaria, con la plegaria de Shabbat, y entonces sí dar el salto a la plegaria de Rosh Hashanah de Yom Kippur. Pero, paradojas de la vida, funcionamos al revés. La gente llega para Rosh Hashanah y Yom Kippur y muchas veces siente precisamente que el rezo es muy largo, muy tedioso, porque no lo conoce, porque no entiende las sutilezas que la tradición nos coloca para fortalecer entonces los conceptos centrales del día. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Uno, las melodías propias de Rosh Hashanah y de Yom Kippur por extensión. Dos, modificaciones a las plegarias que ya conocemos y que tienen estos sutiles cambios. Tres, a los agregados que se insertan en determinadas plegarias. Y cuatro, que ese es el más evidente o el más obvio, son las plegarias especiales. Muy importante, todo el marco de la plegaria está guiado, inspirado como elementos de la tradición, que es distinto que elementos legales. Recuerden lo que dije antes, la plegaria nace formalmente con la destrucción del segundo templo en el siglo I. Por lo tanto, lo que se codificó en la plegaria, primero que no es de la Torá, el recitado del Shema sí,
los sabios encontraron la manera de decir que el recitado de la Amidá también es de la Torá, pero de ahí todo el resto, nada es de la Torá. Por lo tanto, tiene una categoría legal menor, menos obligatoria, por llamarlo de alguna manera. Y esto va a ser importante para entender por qué vamos a tener una gran diversidad de tradiciones. Recuerda la famosa discusión si el Shema hay que decirlo parado o sentado, por ejemplo, ¿no? Entonces la mitad se para y la mitad se sienta. Y bueno, esa es la tradición, ¿ok? Porque no está codificado mucho de todo lo que está relacionado con la liturgia. Las cosas se van adaptando y se van adoptando, ¿ok? Y como voy a ver si después también avanzo sobre eso, la imprenta jugó un papel importante porque al meter las cosas adentro de un libro les dio cierta uniformidad o cierta formalidad. Pero muchas de las tradiciones que son propias de algún grupo son desconocidas en otro grupo, y muchas de las cosas que empezaron siendo tradiciones en un pequeño grupo después se volvieron aceptadas por todo el mundo. Pero eso no quita que otra vez estemos en el campo de las tradiciones. Por eso van a ver que hay plegarias donde algunos las recitan de pie, otras sentados, donde se abre el Aron HaKodesh, donde no se abre el Aron HaKodesh, y un largo